hablará el señor magistrado Fernández Carlier. Doctor Fernández. Muy buenas tardes a este selecto grupo de estudiantes, profesores, egresados de la Universidad Gran Colombia. Agradezco la oportunidad al Colegio de Abogados de la Universidad Gran Colombia que me ha dado la oportunidad de intervenir en este foro tan importante. Lo primero que quiero precisar en mi intervención es que no lo hago como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Lo hago como ciudadano colombiano, como un ciudadano que quiere opinar sobre un tema como lo es la reforma a la justicia. En segundo lugar, las opiniones que voy a expresar, que son mi convicción, mi ideario, no comprometen a la Corte Suprema de Justicia ni a ninguno de los miembros de esa corporación. No pertenezco a ninguna dignidad de la Corte en su sala de gobierno ni en sus presidencias de sala. Y tengo que decir que lo que quiero venir es a aprovechar este certamen académico para expresar mi pensamiento y que sea examinado en el mejor de los sentidos para contribuir a la reforma a la justicia. Puede ser que antes de mí hayan intervenido y se hayan referido a temas de la reforma a la justicia y pueda ser que yo no coincida con el ideario que se haya expresado aquí. Pero no es mi presentación un tema para confrontar, sino simplemente para establecer una dialéctica en la que ustedes se formen su propio juicio y decidan cuál debe ser el futuro de la reforma a la justicia en Colombia. He de señalar que a pesar de que en el Congreso de la República se está adelantando una reforma a la justicia, yo nunca puedo olvidar los buenos consejos de mi padre y de mi madre. De las carreras no queda sino el cansancio. Ya esperamos lo más, ¿por qué no esperamos lo menos? Hagamos las cosas despacio. Sobre todo cuando no hemos oído, sobre todo cuando no hemos escuchado y no hemos compartido esos temas con las personas que estamos administrando justicia, con las personas que conocemos de primera mano los problemas de la justicia. Y voy a entrar entonces en materia, a tocar puntualmente algunos temas que son polémicos y problemáticos para la justicia. El primer punto, las facultades electorales en la rama judicial. ¿Deben los jueces y los magistrados participar en la elección de contralor, procurador, fiscal, auditor? ¿Deben intervenir ellos en esas decisiones? Cargos que tienen que ver con la naturaleza política, ejecutiva y legislativa del Estado. Nosotros somos jueces, a nosotros nos nombran para dictar sentencias, para resolver conflictos sociales. A nosotros nos dicen, analicen y examinen, pero alejados de los problemas políticos del país. Ustedes no pueden tener convicciones políticas para decidir. Ustedes no pueden tener recomendaciones ni sugerencias ni estar contaminados por la problemática del Ejecutivo y del Legislativo. Entonces, ¿para qué nos ponen a nombrar a esas personas? Eso le hace daño a la justicia. Por favor, una reforma a la justicia tiene que quitarle todas las facultades electorales a la rama judicial.
que los elija el Congreso, que los elija cualquier autoridad distinta, pero que no sean los jueces ni los magistrados de la República los que los nombren. Eso es hacerle un bien a la justicia colombiana, aislar a los jueces y dejarlos haciendo lo que tienen que hacer, decidir en derecho y en justicia los problemas sociales del país y no nombrar funcionarios. Pero hay otros nombramientos también que yo creo no deben ser de los jueces. Porque es que las funciones de los jueces tenemos que dividirlas en dos categorías. Las funciones jurisdiccionales, que significa práctica de prueba, conocimiento de hecho, valoración de prueba y decisión en derecho y en justicia del problema. Esas funciones hay que separarlas de las funciones administrativas, y dentro de las funciones administrativas hay funciones electorales en la rama judicial. Yo también estaría de acuerdo en una reforma a la justicia en que le quitemos a todos los jueces de la República, a los magistrados de los tribunales y a las altas cortes la facultad de elegir a jueces, magistrados y a sus propios compañeros en cooptación en las altas cortes. Que nosotros no tengamos que elegir al compañero como magistrado de la Corte, ni el Consejo de Estado, ni de la Corte Constitucional, ni a los jueces, ni a los magistrados de los tribunales. Es que eso nos ha creado problemas. Una vez llegué a San Gil a dar una conferencia a la Universidad Cooperativa. Me bajé del carro y se me vienen como 20, 30 personas y todos con paquetes en la mano. ¿Y esto qué es? Mire que la hoja de vida de mi hijo, mire que la hoja de vida de mi pariente, mire que el amigo suyo. ¿Y esto por qué? Yo no soy electorero, yo no nombro a nadie. Los cargos de la rama son por concurso. Mire lo que nos hemos ganado los magistrados de las altas cortes por tener que nombrar. No, a mí me nombraron para resolver casaciones, para resolver segundas instancias, para resolver extradiciones, recursos de hecho, para hacer justicia. Luego, las funciones administrativas y electorales, administrativas y jurisdiccionales en la rama judicial tienen que ser escindidas, separadas. El que es juez, vaya a ser juez y dicte sus sentencias. Y el que quiera irse por la rama administrativa para nombrar y desnombrar y remover y hacer todos esos actos administrativos, que se vaya por la vía administrativa. Ahí hay un organismo que se llama Consejo Superior de la Judicatura, que es el que cumple algunas tareas administrativas de la rama. Deben a ellos todas las potestades de hacer los nombramientos de la rama judicial. Es que esos nombramientos administrativos le han causado mucho daño a la justicia. No podemos tapar con las manos que las altas cortes, la Corte Suprema de Justicia se demora 1 año, 6 meses, 1 año y medio nombrando un magistrado de una sala de casación civil o penal o laboral. ¿Y eso por qué? ¿Por qué será que se presenta? Porque no debemos estar nosotros ejerciendo funciones administrativas. A nosotros nos nombraron juez para hacer justicia y dictar sentencias. Luego le hacen un bien a la justicia que le quiten todas las facultades electorales a los que ejercen las funciones de jueces, magistrados, de altas cortes y de los tribunales. Déjenos solo fallando, resolviendo y profiriendo las sentencias que los procesos necesitan. ¿Cuáles serían las máximas funciones administrativas y electorales que nos deben dejar a nosotros? Déjenos nombrar a las personas que inmediatamente nos colaboran en nuestro despacho. Todos los demás, elíjanse por un cuerpo administrativo. Pero ya veremos ahora, en mi propuesta, que ese cuerpo administrativo no va a poder obrar al garete, al arbitrio, al capricho, nombrando a dedo como quiera. No, las propuestas que traigo son muy concretas. Entonces, la primera es eliminación de las facultades electorales de todos los funcionarios judiciales que administran justicia. La segunda propuesta que traigo es entonces establecer un debido proceso electoral.
Hay que acabar con esa forma de elegir actualmente a los magistrados de las altas cortes, a los jueces y a los tribunales. A los jueces y a los magistrados de tribunales les hacemos un examen y ya ustedes conocen el tipo de preguntas que se hacen en esos exámenes. Y les hacemos una entrevista y ustedes saben para qué sirve una entrevista. No, eliminemos la arbitrariedad, el capricho, el subjetivismo, el señalamiento a dedo de los procesos electorales de los jueces y magistrados de la República. Establezcamos procedimientos que nos den garantía de mérito, de idoneidad y de objetividad. Por eso yo propongo que el actual sistema sea reemplazado por el siguiente. Para todos, incluyendo a los magistrados de las altas cortes. Hoy en Colombia, todos los funcionarios de la rama judicial, desde el citador de un despacho judicial, pasando por el juez, por los fiscales, por el Ministerio Público, por la Procuraduría, por los magistrados de tribunales, por los funcionarios de todas las dependencias judiciales, todos cada año o a más tardar cada 2 años somos calificados. ¿Y qué nos califican? Redacción, ortografía, análisis probatorio, mora, prontitud, construcción de líneas jurisprudenciales, interpretación de los textos jurídicos, acierto de las decisiones. A todos nos califican, no hay uno solo que no sea calificado. Luego, Fiscalía, Procuraduría, jueces, magistrados de tribunal, todos somos calificados. Si yo quiero aspirar a ser magistrado de la Corte, yo no puedo ser bueno de la noche a la mañana. Si a mí me califican toda la vida y necesito 20 años de experiencia profesional, luego he sido calificado durante 20 años, súbenme las notas, saquen un promedio ponderado y entonces hacemos un listado de todos los funcionarios judiciales que hay en el país y sabemos qué nota ha sacado cada funcionario durante 20 o 25 años. Y el que va a estar de primero no va a estar de primero porque buena o porque lo ayudaron o porque la calificaron bien, sino porque siempre ha sido bueno, porque siempre ha sido el mejor, porque es el que se merece estar acá de primero. Y eso se hace, como le digo, para toda la rama judicial. Hoy los únicos que no están calificados, pero podemos resolver el problema, son los abogados litigantes. No los califican, pero no hay ningún inconveniente. Hay un organismo administrativo que aplica el proceso electoral, créese una oficina donde el que esté interesado en aspirar a una alta corte pida que le hagan una inspección judicial a los procesos donde haya actuado y a través de peritos se le califique y se le haga el promedio del trabajo desde los 20 años que se requieren para ser magistrado. Y ese puntaje será el que le da el puesto que tiene que ocupar en la lista. Tenemos una lista por méritos, con criterios objetivos. De esa manera estamos ciertos de que la persona que vaya a ser elegido magistrado de alta corte será el mejor de los mejores. Yo de pronto con ese sistema no debería haber sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia porque soy uno común y corriente, no soy sobresaliente y este país tiene abogados profesionales en derechos en las distintas ramas brillantísimos ante quienes me quito con reverencia el sombrero por sus capacidades y virtudes. Pues que sean ellos los llamados a ser los futuros magistrados de las altas cortes, a ser los futuros magistrados de los tribunales y jueces de la República. No más exámenes de 24 horas estudiando antes para sacar el mejor resultado. El mejor resultado en un examen escrito de los que actualmente se hacen, se lo ganan los memoristas, se lo ganan los que tienen ese ejercicio mental para retener conocimientos, pero no se lo ganan los mejores que tienen que ser jueces y fiscales. En el procedimiento que yo estoy proponiendo, el mejor es el que tiene el mejor dominio de raciocinio, de lógica, de conocimiento, de interpretación y de aplicación, porque lleva 20 años
sacando notas y demostrando que al presentar la demanda acertó, que al hacer la providencia acertó, que al decretar la prueba acertó, que al absolver acertó, que al condenar acertó. Todas esas decisiones van a ser materia de calificación por personas que están constantemente vigilando la conducta de los funcionarios judiciales. Si así logramos conformar la lista de elegibles, entonces iniciemos el debido proceso electoral de los funcionarios de alta corte. Bueno, hay una vacante, pues démosle el derecho a los 2 o a los 3 primeros, y esa será la terna que debo enviarle a la corte para que nombre. Publique esa terna para que el público la conozca y dale un término para que haga observaciones, objeciones, presente inhabilidades, cuestionamientos. Y vencido un término de publicación, acábese con ese vicio que hay en las corporaciones para elegir, que duran 1 año o 2 años y no se nombra. Ordénese por mandato constitucional que en una sola audiencia, que en una sola sesión, que en una única votación se elija al candidato que tiene que elegirse. Eso del voto en blanco hay que acabarlo. Eso es lo que está causando daño en la elección de las personas. Entonces llevo toda la lista. Y no va mi amigo, no va mi interesado, no va el que yo quiero. Esto es una decisión de humanos. Todos tenemos corazón. ¿Y por quién voto? ¿Voto por el enemigo, por el que no conozco, por el que no sé nada? Pues yo voto por el que conozco y por el que más o menos sé que puede hacer las cosas bien. Y ahí es donde no está la coincidencia y entonces no sacan los votos requeridos. Y duran 1, 2, 20 sesiones, 1 año, 2 años y no se nombra. No, mandato constitucional en una única votación. Y el candidato que tenga la mayoría de votos es el elegido, para que nadie juegue con el voto. Ahí sí todos les toca votar por quien quiere que sea el magistrado. Así se resuelven los problemas. Eso no es injusto. Es que están yendo los 2 o los 3 mejores calificados del país durante 20 años. El que salga elegido va a ser bien elegido y a la justicia le va a ir muy bien. Si así lo hacemos con los magistrados de las cortes, así también debe hacerse con los jueces. Entonces, mire usted, con esta propuesta que estoy haciendo, se acaba ese mecanismo de hacer un examen en donde todo el mundo al día siguiente, que se vendieron las preguntas, que se las dieron a ciertas personas, que esas preguntas amañadas, que eso no corresponde para valorar a un juez de la República. Todos esos cuestionamientos se acaban, porque ya aquí los criterios son criterios fundados y objetivos para poder seleccionar y nombrar a una persona. Este sería un procedimiento aplicable, como le digo, para fiscales, nombrar procuradores, nombrar jueces, nombrar magistrados de tribunal y nombrar magistrados de altas cortes. En las reformas se ha venido hablando de un periodo de los magistrados de altas cortes de 12 años. Yo respeto ese criterio, pero yo les pido con humildad a quienes piensan de esa manera que reconsideren esa propuesta. No hagan un periodo de 12 años. No le hagan daño a la justicia. No seamos retrógrados en el proceso de construcción y constitución de las altas cortes. 8 años es suficiente y es más que suficiente para que una persona sea magistrada de alta corte. Lo que no hace usted en 8 años ya no lo hace en ningún otro tiempo. Usted llega a una alta corte es a entregar el sumum de su experiencia, de lo que cosechó durante toda su vida. Les voy a poner un ejemplo que la historia me da la razón para decir que es dañoso para la justicia los periodos de 12 años, bien sea prorrogando a los que estamos, como bien sea para los nuevos, para ninguno, 8 años máximo de periodo. ¿Recuerdan la Constitución del 91?
¿Recuerdan la justicia anterior al 91? Vitalicios. Magistrados apoltronados allí durante toda su vida, diciendo en sus decisiones, la Corte ya dijo, ya se dijo, ya se decidió así, yo no cambio, esto sigue siendo así. No, no le tengamos miedo a los cambios. La juventud, ustedes están llenos de nuevas ideas. El mundo ha cambiado y se ha transformado tanto que nosotros los viejitos, los catanos, no alcanzamos a dimensionar y a valorar con la grandeza que ustedes son capaces de hacerlo. No le tengan miedo a la juventud, al cambio y al desarrollo. Reten a que las instituciones tengan progreso a través de las nuevas ideas y las nuevas modalidades. Yo, viejito en mi providencia, de 8 años, llego a los 12 y digo, yo dije esto, no cambio. Luego la Corte ya dijo y la Corte ya dijo, no permitamos que la Corte cambie. Y entonces antes del 91 teníamos ese problema. Vino el 91 y mire ustedes lo que ocurrió con la justicia colombiana. Corte Suprema, Consejo de Estado y Corte Constitucional. Y tengo que reconocerlo, ¿dónde están los mayores desarrollos de la justicia a partir del año 91? En las decisiones de la Corte Constitucional. ¿Y sabe por qué? Porque la conformación de ese cuerpo, los unos vienen del litigio, los otros vienen de las negritudes, los otros vienen de los liberales, los otros de los conservadores, los otros de magistrados de tribunal, los otros de distintas partes. Hay una pluralidad de culturizaciones entre quienes allí se sientan a administrar justicia. Y esos cambios hicieron que entonces los pensamientos que no se habían querido superar, se superaran con esas decisiones de las altas cortes, de la Corte Constitucional. Y los cambios son mucho más profundos allá que en la misma Corte Suprema de Justicia, porque nuestra Corte Suprema de Justicia está nutrida por los que vienen de atrás. Siguen la línea del pensamiento histórico de la Corte Suprema de Justicia y es difícil un cambio. De magistrado de tribunal a Corte, de magistrado auxiliar a Corte. Y los cambios, ¿dónde están los abogados litigantes? ¿Dónde están los académicos en las Cortes? ¿Dónde están los fiscales en las Cortes? ¿Dónde están los procuradores en las Cortes? ¿Dónde están las mujeres en las Cortes? Esto hay que dinamizarlo, hay que diversificarlo, hay que permitir que si hay 3 hombres, 3 mujeres, si hay 3 magistrados, 3 litigantes, 3 docentes, porque cada uno ve el problema, la solución y la interpretación de distinta manera, y eso no es problemático para la justicia, eso enriquece la decisión y solidifica la decisión que se ha de tomar. Por eso es que es altamente inconveniente que el período de los magistrados de altas cortes se prolongue a 12 años. Manténgase en 8, es suficiente. Esa fue una decisión acertada de la Constitución del 91. Y cómo me duele que de esa Constitución hemos venido paso a paso acabándola con ese ideario magnífico que presentaron y ayudaron a construir los 3 presidentes de la Corte de la Constituyente que aprobó la Constitución del 91. Hay otra cosa que me preocupa a mí enormemente. No sé de dónde nació ese pensamiento de legislar sobre la jurisprudencia. Dizque hacer obligatoria la jurisprudencia, acabando con los salvamentos de voto y las aclaraciones de voto que son derecho viviente. Ahora hay una norma, pretenden crear una norma que si su propuesta fue derrotada, usted tiene que de ahora en adelante no salvar el voto y no aclarar el voto, sino decidir conforme a las mayorías. ¿Quién le dijo a los juristas que la suma de votos era igual a la verdad? ¿Quién le dijo a ustedes que la mayoría de votos era igual a la justicia que merecía el caso? La mayoría de votos lo único que representa es el criterio reinante en un momento histórico, pero no representa la verdad ni la justicia necesariamente.
Muchos de los salvamentos de voto y de las aclaraciones de voto se han convertido en la jurisprudencia del mañana. Perdónenme que ponga un ejemplo personal. Cuando llegué a la Corte no hizo sino salvar el voto demostrando que había enfermos que estaban siendo condenados como delincuentes y que a los enfermos no se les podía tratar como un delincuente. Y sostuve que el simple consumidor de drogas era un enfermo y no un delincuente. Al fin aceptaron la tesis y hoy al que es enfermo, al que es un consumidor, se le trata como enfermo, pero al que es traficante, al que fabrica, al que comercia con la droga, al que sí es delincuente, se le castiga como un delincuente. Si no se hubiese permitido el salvamento de voto y la aclaración de voto, todavía seguiríamos condenando a los consumidores como delincuentes. Y no solamente ese, les puedo citar cientos de ejemplos que se están presentando y están todavía por resolverse en la jurisprudencia en las distintas áreas del derecho civil, penal, laboral. Luego, dejen las cosas como están. Hasta ahora ha sido muy sabia la Constitución y la ley en la forma como tiene reglada la jurisprudencia. Deje que las decisiones mayoritarias sean las decisiones, pero permitan que los salvamentos y aclaraciones de voto se sigan haciendo y no obliguen a ellos a que tengan que suscribir el criterio mayoritario. Me disculpa, yo no tomé tiempo. Sí, bueno. Voy a tratar de poner algunas cosas, lo que vea más relevante. Otro tema de los magistrados de las altas cortes. Yo sí estoy de acuerdo que cuando uno termine el periodo en la Corte, quede inhabilitado para trabajar en cargos públicos en Colombia. Usted dejó de ser magistrado de la Corte, no puede llegar a desempeñar ningún otro cargo en el Estado. Se me va jubilado. Es que eso evita suspicacias, eso evita cuestionamientos. Yo puedo salir de magistrado de la Corte y me pueden nombrar en un cargo público y el ciudadano de a pie, el que vende caramelos en la esquina, me dice, ¿qué haría para que lo nombraran allá? Quitémosle esa mácula a la justicia. No, yo ya cumplí mi misión, salí jubilado, yo no puedo desempeñar cargos públicos. ¿Quiere trabajar? Váyase a litigar, vaya a hacerlo independiente, pero no lo haga a nombre del Estado. Dele la oportunidad porque este país tiene muchos jóvenes valiosos que necesitan también la oportunidad para realizarse en la vida. En las reformas se pretende resolver los problemas de los nombramientos con unas reglas que de verdad no vienen al caso. Que sesionen durante tantos meses y si en tantos meses no nombran, entonces yo ejecutivo nombro. No, eso no es necesario. Si le van a dejar el nombramiento a la Corte, déjenselo, pero en una sola sesión, en una única votación, el de mayorías. Pero no permitan que se lesionen candidatos que vengan por el proceso de calificación de méritos que actualmente se hace en el país de una manera muy correcta, porque el que es mal calificado tiene recursos, demanda ante el contencioso administrativo y demostrar que estuvo mal calificado para que siga el consolidado de sus notas correctamente. Hay otros problemas que en una reforma a la justicia se deben abordar. Mire, yo no sé por qué razón no han querido entender que se necesita una reforma a la tutela. No para eliminarla, no, manténgala. Claro que todo ciudadano pueda presentar su tutela. Pero mire, les quiero hacer una confesión pública. Yo toda la vida he trabajado en derecho penal. He sido penalista y soy magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Casi que me hago en los pantalones cuando me llega una tutela en civil y en laboral y en derecho comercial y administrativo. Me ponen a resolver lo que yo no sé, lo que yo no domino. Y usted sabe lo que significa para un usuario de la justicia que yo le resuelva un problema laboral. Yo que no sé de derecho laboral.
La reforma que necesita la tutela es esta. Ordénese que las tutelas sean resueltas por el juez de la especialidad. Si la tutela es laboral, que la resuelvan los laboralistas. Si la tutela es penal, que la resuelvan los penalistas. Si la tutela es civil, que la resuelvan los civilistas. Pero no han querido dejar hacer esa reforma. ¿Y eso qué significa? Hoy, como magistrado de la Sala de Casación Penal, le quiero decir a ustedes que del 100% de los procesos penales que hay contra jueces y magistrados del país, por lo menos el 50% es porque esos jueces y magistrados resolvieron tutelas en temas que no eran de su especialidad. Lógico. No tienen el conocimiento, la experiencia y el bagaje para resolver por vía de tutela ese conflicto. Eso no le hace daño a la tutela y es necesario que una reforma constitucional se ocupe de la materia. Es necesario que en el país se vuelva a estudiar y a decidir de esos 473 artículos del Código Penal cuáles son contravenciones y cuáles son delitos. Hay que hacer esa diferenciación. Mire, de esos 473 estoy seguro que no quedan sino 100 delitos y el resto son contravenciones. Si los delitos se estructuran como delito porque es un problema económico, un abuso de confianza, un daño en bien ajeno, un hurto, vaya que lo resuelva un inspector de policía. ¿Cuánto valió la gallina? 30 pesos. Usted no me puede volver a repetir la conducta porque la próxima sí se la cobro como delito y se va para adentro. Pero esta primera vez, arréglelo aquí en el inspector y se va, y en una audiencia de 2 horas termino el proceso. ¿Cuántas veces hemos nosotros pensado, oiga, este funcionario no se robó la plata? Era alcalde, hizo el contrato, se hizo la obra, se gastó la plata, pero se le olvidó en la contratación pedirle a la CAR el certificado ambiental para hacer el contrato. Y por el incumplimiento de ese requisito hay que condenarlo y mandarlo a la cárcel. Ese es un problema administrativo, ese es un problema disciplinario. Otra cosa es que no se hizo la obra, se perdió la plata, se robaron la plata, eso ya es distinto. Pero tipos penales como esos. Si nosotros dividimos delitos y contravenciones, de los 3 millones de procesos que tiene Colombia, Colombia se queda con 1 millón de procesos. Ya más del 60% lo van a resolver otras autoridades y comenzamos a acabar la congestión de lo que es la justicia penal en Colombia. Pero hay otra cosa. Los procesos están demorando 5 años. ¿Por qué? Porque resulta que la audiencia no se hace. El abogado no fue, el testigo no fue, el fiscal no fue. A veces llaman al fiscal, como en un caso de Bucaramanga, a las 9 de la mañana, lo necesitamos para la audiencia. No, estoy llevando a los niños al colegio. ¿Qué hay que hacer? Mire, necesitamos un mandato constitucional que autorice a que todos los funcionarios y todas las partes dentro del proceso tengan sustituto, tengan reemplazo. Hay un juez principal, un juez suplente, un fiscal principal, un fiscal suplente, un ministerio público principal, un ministerio público suplente, un defensor principal, un defensor suplente. Cuando no puede ir el principal, el suplente reemplaza y la audiencia se hace porque se hace. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar en la justicia si acudimos a la figura de la suplencia para todos los que intervienen en un proceso penal, lo que no existe hoy en Colombia? Y hay otros vicios en los funcionarios que hay que corregir. Mire, hay que acabar esa autorización que dice que todos los funcionarios judiciales pueden dictar 8 horas de clase dentro de la jornada laboral. No, eso se está prestando para cosas que no son. Ningún funcionario dedicado a administrar justicia debería dictar clases en el horario de trabajo. Si a usted lo nombran juez, es para que las 8 horas se las dedique a ser juez, pero no le quite las 8 horas de ser juez para irse a una universidad a dictar clases. Este país tiene abogados muy competentes, muy preparados para que formen en las universidades a los estudiantes. Y el que quiera ser profesor, que se vaya a ser profesor, no sea juez, ni sea fiscal, ni sea ministerio público. Pero si ustedes revisan
los horarios las horas de profesorado de algunos funcionarios judiciales, se van a sorprender. Son más profesores que jueces. Ese vicio, ese desacierto, hay que ponerle coto. Pero además, ¿cómo les parece que los traslados que uno considera que es un derecho del trabajador innecesario para arreglar la justicia, se ha convertido en un fenómeno de turismo por el país? Entonces yo me hago nombrar magistrado de Bogotá y el despacho que me tocó tiene mucha carga laboral. O no me entendí con el compañero que me hace sala. Mire, yo tengo un hijo que tiene un problema de salud, por favor mándenme para Santa Marta. Y entonces se le ordena el traslado a Santa Marta. Y a los 2 meses de estar en Santa Marta, mire, yo necesito que me trasladen ahora para Sincelejo, porque es que a mi hijo ya el clima aquí no le sirve. Y así comienzo, y hay personas, magistrados y jueces, que tienen hasta 8 o 10 traslados con el mismo motivo, con la misma razón. Están haciendo turismo, ¿por qué? Porque no tienen reglas de comportamiento en la labor que desempeñan en el cargo, y eso no debe ser así. Las comisiones de servicio. Un magistrado de sala laboral pidiendo comisión de servicios para ir a hacer un curso en materia penal. Un magistrado penal pidiendo comisión de servicios para ir a hacer un cursito en el exterior sobre un tema distinto a la función que desempeña. Estamos abusando de las comisiones de servicio, necesitamos reglamentación sobre esos temas. ¿Cómo me responden ustedes esta pregunta? El reparto en Colombia de los expedientes por los despachos judiciales es por igual todas las semanas. A todos se les dan la misma carga laboral. ¿Y cómo le parece que hay despachos en donde el uno tiene 4 procesos y el siguiente tiene 120 expedientes? ¿Sabe qué hay que hacer para acabar esa enfermedad de la pereza? Obligar a todos los funcionarios judiciales que sean morosos para que puedan permanecer en la carrera, que cada 5 años presenten un examen y si no lo pasan, se van de la carrera. Pero son así la cantidad de funcionarios que los están descongestionando, les están quitando trabajo y vuelven al año y quedan en las mismas. En un despacho se sacan 20 sentencias y en el otro 2 sentencias. ¿Por qué? Si tienen la misma capacidad del mismo personal. Estos son los problemas que no se han querido resolver con las reformas a la justicia. Esto es lo que no me gusta de las reformas a la justicia. Por eso me gustaría, para que la sociedad sintiera que verdaderamente se está legislando en bien de ellos y para los problemas de ellos, se tuvieran en cuenta todos estos factores para que alguna solución se les diera. Yo no estoy haciendo propuestas legislativas porque no tengo esa capacidad. Yo simplemente estoy presentando mi ideario personal y lo que quiero con él es contribuir para que lo que sea bueno se recoge y se plasme en una norma. No quiero cazar peleas con nadie, no quiero entrar en conflicto, pero no puedo perder mi condición de santanderiano para decir la verdad a las cosas tal cual son, para el bien de este país y para el bien de la justicia colombiana. Gracias al Colegio de la Universidad por haberme invitado.